Quería partir, bueno, comentando acerca de lo último que han estado haciendo. Nos volvemos a encontrar después de un par de sesiones en las cuales espero hayan podido realizar sin mayores dificultades el taller asociado a la evaluación de la segunda unidad. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna inquietud a propósito de ese trabajo? ¿Pudieron hacerlo sin inconvenientes? Quería mostrarles a propósito de ese trabajo que acaban de terminar, cómo vamos a continuar el itinerario del curso, especialmente porque hay, digamos, cierta novedad en torno a la planificación. Lo que nos corresponde ahora es iniciar la unidad 3, que es una unidad relativamente breve y centrada en un par de tópicos que son bastante importantes y que de alguna manera nos van a servir también para integrar, para sintetizar en cierta manera algunas de las cosas que hemos hecho en, en, en las etapas previas, en las unidades anteriores. En ese sentido, espero que hoy día podamos aproximarnos al desarrollo del CPC desde una dimensión distinta a la que habíamos estado revisando o profundizando. Básicamente la dimensión de conocimiento curricular. Justamente espero que podamos reconocer algunas características de los instrumentos curriculares disponibles y desde ahí aproximarnos al análisis y construcción de objetivos de aprendizaje. Luego ocurre que he tenido que modificar la programación porque hace, bueno, muy poco tiempo supe que lo que estaba señalado en el calendario académico como semana de consolidación era una semana sin clases sincrónicas. En su minuto, la información de la cual disponía me indicaba que era una semana en la cual íbamos a tener de todos modos clases, aunque había que poner cierto énfasis en, en de alguna manera poder retroalimentar o revisar lo que se había hecho previamente. Así es que, dado que no habrá clase sincrónica la próxima semana, les voy a pedir un par de lecturas que espero puedan realizar porque yo considero que son muy importantes para el desarrollo del CPC en general y especialmente para el desarrollo de sus habilidades en torno al diseño didáctico fundamentalmente. Así es que si es que pueden avanzar y realizar estas lecturas, creo que van a ganar mucho eh, en el desarrollo de su CPC, en una mejor comprensión del sentido del diseño didáctico y de la forma en que podemos justamente integrar algunos de los aspectos que en cierta manera o por ciertos momentos pueden parecer dispersos cuando miramos el CPC eh, constituido por estas cuatro dimensiones, ¿no? de conocimiento. Entonces, eh, la próxima semana, como señala la Vicerrectoría Académica, no habrán clases sincrónicas y por eso yo les voy a pedir que ojalá puedan aprovechar el tiempo de las clases en desarrollar un trabajo autónomo centrado básicamente en la lectura de estos dos artículos, unas páginas de un capítulo de Neusel Martí sobre el diseño de unidades didácticas hasta la página 42, porque es un texto un poco más extenso, pero hasta ese punto van a poder avanzar con mayor fluidez y sin problemas en torno a los tópicos que son más pertinentes para este curso. Y luego otro texto, también en este caso una introducción, también de un texto más extenso, en el cual el tema central son las ideas científicas de los alumnos, es decir, las ideas previas o las concepciones alternativas. Ambos conceptos, ambos tópicos, tanto el del diseño de unidades didácticas como el de las ideas previas, por supuesto, están muy relacionados y están muy presentes cuando se trata de diseñar actividades y diseñar secuencias didácticas. Por lo tanto, los invito a realizar esa lectura con la mayor
detención posible, pensando en cierta manera en que va a ser un provecho tanto para comenzar a integrar lo que se ha revisado hasta el momento, como también para proyectar lo que viene en el resto del curso y así también en el siguiente curso de CPC. Como les digo, son lecturas desde mi punto de vista fundamentales para esta progresión. Vamos a retomar después la sincronización, o la sincronía, abordando un par de sesiones el tema de, o aproximándonos a la dimensión de evaluación del CPC, primero desde los tipos de preguntas que realizamos o que podemos realizar como profesores en las clases, y luego propiamente desde las distintas orientaciones o perspectivas que podemos adoptar para realizar la evaluación en ciencias naturales. Y de ahí ya vamos a abordar de plano el último ejercicio de evaluación del taller sumativo 3, que va a ser asociado a esta unidad y que, como estaba previsto, estará vinculado con el ejercicio de un breve ejercicio de microenseñanza, es decir, de simulación de una situación didáctica que yo les voy a indicar. Y con eso más o menos vamos a finalizar la unidad y el curso previo a la realización de la evaluación integrativa final. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta a propósito de lo que les estoy comentando sobre este último periodo, sobre este último plan? ¿Tienen claro lo que se señaló en torno a la próxima semana de consolidación? Sí, profe. Ya, gracias, Catherine. Bueno, como les digo, entonces espero que puedan aprovechar esta instancia para avanzar esas dos lecturas. Piensen en esas dos lecturas para tratar de dar respuesta justamente a las preguntas que están aquí señaladas en el contenido de la sesión. En el primer caso es cómo se relaciona el diseño de clases con la finalidad didáctica de las actividades que se proponen. Entonces yo creo que pueden responder esa pregunta una vez que hayan leído estas páginas del texto de San Martín. Y también la pregunta, ¿qué rol desempeñan las ideas previas de los estudiantes en el aprendizaje de ciencias naturales? Una pregunta que creo pueden responder a partir de la lectura de estas páginas del texto editado por Martín del Pozo. Bien, bueno, si no hay mayores comentarios o preguntas sobre este itinerario, vamos a avanzar de inmediato entonces con la sesión de hoy, que como les decía está enfocada en la dimensión del CPC que llamamos de conocimiento curricular. Vamos a partir por una visión más o menos general de algunas características de los instrumentos curriculares disponibles, especialmente de cómo es la estructura curricular que se propone en los programas de estudio, y de ahí algunas características de cómo se definen y organizan los objetivos de aprendizaje curriculares. Espero avanzar relativamente rápido en esta parte porque es algo que ustedes pueden revisar con mayor detención, ojalá luego mirando incluso los mismos programas, manipulándolos, ¿cierto? Explorando esos documentos, para que avancemos y nos concentremos luego en la segunda parte de la clase, que es un momento en el cual espero podamos hacer uso de un par de instrumentos o de modelos para ejercitar el análisis de objetivos de aprendizaje. El objetivo aquí, por una parte, es justamente que desarrollemos la comprensión de una cierta lógica de estructuración de los objetivos de aprendizaje, de qué forma se redactan y qué elementos incluyen. Y por otra parte, en ese sentido, que nos sirva como insumo este ejercicio de análisis para nuestro propio desafío luego de elaborar objetivos, de elaborar metas de aprendizaje. Y eso es lo que vamos a tratar de introducir en la tercera parte de la sesión, donde también vamos a revisar un ejemplo, un par de ejemplos de metas específicas de clase y su relación con los objetivos de aprendizaje curriculares.
para que ustedes puedan luego ejercitar en esa misma línea, en la de construir metas, o elaborar o redactar metas de aprendizaje. En la segunda parte y en la tercera parte, justamente les voy a proponer algunos ejercicios que puedan realizar. No los vamos a hacer directamente en la sesión, sino que yo se los voy a dejar planteados y ustedes van a encontrar en el aula virtual luego un solucionario o una especie de pauta para que puedan comparar o contrastar su propio trabajo con lo que yo hago como modo de ejemplo. Por supuesto, siempre puede haber un espacio de discusión, de interpretación para este tipo de ejercicios, pero lo importante justamente es que podamos tener algún diálogo en ese sentido. Y para ello es indispensable que ustedes también aborden la tarea de ya sea analizar objetivos de aprendizaje o de elaborar metas de aprendizaje asociadas a una planificación. Y finalmente, bueno, lo que está señalado en esta diapositiva son las próximas 2 lecturas que ya les había señalado que espero puedan realizar la próxima semana para darle continuidad al curso al mismo tiempo que proyectar lo que viene. Entonces, en primer lugar, recordando el modelo que nos sirve de alguna manera como mapa del territorio en el cual nos movemos, que es el territorio del CPC, estuvimos de alguna manera desarrollando, profundizando algo del conocimiento de estrategias instruccionales desde el punto de vista de los modelos de enseñanza y de el tipo de actividades o las características de las actividades con las cuales pretendemos enseñar ciencias naturales. Y lo que vamos a hacer en esta sesión en particular es aproximarnos a la dimensión del conocimiento del currículo. Entre otras cosas, lo que cabe dentro de esta dimensión especialmente es el conocimiento de los instrumentos que están prescritos, que definen en cierto punto el marco curricular, ¿cierto?, en el cual tenemos que ejercer nuestra labor, y eso está también, por supuesto, expresado en términos de objetivos y metas de aprendizaje. Así es que ambos elementos van a estar presentes en esta aproximación. En primer lugar, bueno, reconocer y recordar que en términos curriculares hay una dimensión o una componente que podemos decir es normativa, es prescriptiva, y otros elementos, otro componente que diríamos que no necesariamente tiene ese nivel o ese estatus normativo, sino que se trata de elementos complementarios o de apoyo a la labor docente y que tienen un vínculo curricular muy claro. Desde el punto de vista formal y normativo, ustedes saben que la definición curricular básica está dada justamente en este instrumento que llamamos bases curriculares, que en el caso de la educación básica es un documento que data del año 2012, de su última versión. Es un instrumento relativamente reciente, pero ya vemos que de todos modos tiene varios años de implementación, es decir, por lo menos hay una generación que ha cumplido o que ha cubierto, ¿cierto?, la secuencia completa de las bases curriculares desde primero básico hasta sexto básico, en el caso de educación básica. Estas bases curriculares efectivamente son el marco normativo, el marco legal, el marco que prescribe lo que tenemos que enseñar en todos los niveles y en todas las asignaturas. Está complementado con otro documento oficial, que son los llamados planes de estudio, donde se definen básicamente la distribución de tiempo asociada al desarrollo de estas bases curriculares para cada asignatura y para cada nivel. Aquí se define de alguna manera el horario básico sobre el cual se deben implementar las bases curriculares. Estos dos instrumentos, bases curriculares y planes de estudio, son definiciones restrictivas, es decir, esto es lo que hay que hacer como mínimo en realidad.
Por sobre ese nivel, sobre este nivel básico, eventualmente una institución escolar puede realizar cosas adicionales, pero lo mínimo que se espera que se realice está cubierto por estos dos instrumentos. Y en ese sentido son obligatorios. Ahora, el Ministerio de Educación especialmente tiene la labor, ¿cierto?, de apoyar, de orientar, de guiar y de supervisar el trabajo de las escuelas, y en ese sentido una de sus labores consiste en ofrecer lo que llamamos un programa de estudio, que es justamente una propuesta, podemos decir una propuesta metodológica, para implementar las bases curriculares y en los tiempos definidos por los planes de estudio. En ese sentido, los programas de estudio son un documento oficial porque provienen también de la unidad central, ¿cierto?, del sistema escolar, pero son una propuesta que los centros escolares pueden o no adoptar. Si es que no adoptan los programas de estudio oficiales elaborados por el Ministerio de Educación, entonces los centros educativos pueden elaborar sus propios programas. Y esto puede ocurrir a nivel de asignatura o a nivel de escuela en plenitud. Es decir, todo un programa nuevo, todo un plan de estudio especialmente adaptado para la escuela. Lo que ocurre en general es que, por supuesto, los centros educativos prefieren o siguen los programas de estudio propuestos por el ministerio, porque allí hay de alguna manera un gran trabajo resuelto asociado a la implementación de la enseñanza. La dificultad a lo mejor o la limitación que tiene eso es que estos programas son, por supuesto, homogéneos para cualquier contexto. Entonces, gran parte de la labor del docente consiste en la adaptación, en la adecuación de lo que aquí se propone al contexto particular en el cual se encuentra. Luego, hay un correlato, ¿cierto?, de estos instrumentos que son oficiales con otros documentos o recursos que también están muy vinculados al currículo, porque justamente se producen, se elaboran para constituirse en materiales complementarios para la enseñanza, y allí encontramos los textos escolares, muchos recursos en línea que también están disponibles en algunos repositorios oficiales del Ministerio, y también material de apoyo, especialmente producido para algunas escuelas que requieren apoyo o que solicitan apoyo especial, especialmente en el ámbito del diseño didáctico y de la planificación, con algunas propuestas didácticas concretas, con guías de apoyo dirigidas a profesores y a estudiantes, etc. Por supuesto, cualquiera de estos recursos son o tienen siempre el estatus, el carácter de complementarios, y en ese sentido no establecen o no implican ningún tipo de prescripción. En ese sentido, aquí es importante distinguir, por ejemplo, el texto escolar como una propuesta didáctica concreta, opcional, en el sentido de que el profesor o la profesora puede o no seguir esa propuesta, distinguirlo de los programas de estudio donde hay un nivel de diseño que es mucho menos desarrollado, donde simplemente está la estructuración de las unidades didácticas con algunas propuestas en torno a las actividades posibles a realizar y a los indicadores de evaluación posibles para considerar. Bueno, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible en esta parte, simplemente enfatizar que las bases curriculares definen lo que llamamos los objetivos de aprendizaje por asignatura y nivel. En general, cuando hablemos de OA, vamos a referirnos a los objetivos de aprendizaje curriculares, es decir, aquellos que están prescritos en este instrumento. Como tales, bueno, denme un segundo, los objetivos de aprendizaje definen, ¿cierto?, los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren al finalizar un año escolar. Y por lo tanto son objetivos o propósitos de la enseñanza muy complejos y muy amplios. En ese sentido, integran o buscan o tratan de integrar por lo menos distintos tipos de componentes del aprendizaje, como son las habilidades, las actitudes
y también, por supuesto, conocimientos. Y por lo tanto, como objetivos de aprendizaje, son los que definen el horizonte al cual esperamos avanzar año a año con nuestros estudiantes. Por lo tanto, si ese es el nivel de prescripción inicial y básico sobre el cual tenemos que operar, a continuación nuestra labor consiste justamente en ser capaces de especificar o de desglosar estos objetivos de aprendizaje de manera de irlos desarrollando progresivamente a lo largo de un ciclo escolar. Y para eso entonces es fundamental, por una parte, tener una clara comprensión de los alcances de los OA, es decir, de cuál es su contenido, qué es lo que se espera que los estudiantes aprendan, qué es lo que se espera que los estudiantes realicen y demuestren. Y por otra parte, entonces, de qué manera esos propósitos se pueden ir plasmando en elementos, en actividades que son mucho más específicas y que eventualmente vamos a poder ir realizando clase a clase. Y es allí entonces donde tiene sentido la necesidad o el ejercicio de elaborar metas más específicas para nuestra docencia. Entonces, en esta definición curricular a nivel macro, que son los objetivos de aprendizaje por nivel y asignatura, se estructuran o se organizan en una propuesta metodológica que es lo que llamábamos los programas de estudio. Es una propuesta que elaboran equipos técnicos del Ministerio de Educación y, por supuesto, con una amplia participación de una serie de actores y con varios procesos de revisión, en un proceso que no es muy conocido, en el sentido que no es públicamente difundido, y que se plasma en documentos que tienen una cierta lógica, una cierta organización, y que es importante conocer o dominar. Por eso yo les decía, ojalá puedan luego revisar esta parte de la presentación, mirando, consultando, explorando los programas de estudio de ciencias naturales. Allí deberían encontrar una parte inicial donde se presenta la propuesta, donde se presenta el programa, se definen algunas nociones básicas. En el caso de ciencias naturales, la idea central que trata de plasmarse en los programas de estudio es algo que está de alguna manera señalado en las bases curriculares, que es la necesidad de integrar tanto las habilidades de investigación como el aprendizaje de conceptos y el desarrollo de actitudes. Es decir, cuando enseñamos ciencias naturales, lo que buscamos es ir desarrollando estos tres componentes o estos tres elementos. Lamentablemente, históricamente, la enseñanza de la ciencia y en general la enseñanza tradicional ha estado muy centrada especialmente en el aprendizaje o en el desarrollo de conceptos, obviando o desestimando el desarrollo de habilidades de investigación y también la importancia de las actitudes. Por eso entonces estos programas enfatizan como una idea básica esta necesidad de integrar esos tres elementos. Luego el programa ofrece algunas orientaciones que pueden servir justamente para la implementación del programa, para la planificación de las clases y para la evaluación, orientaciones que podemos decir son generales. Tiene una cierta estructura la presentación de cada unidad didáctica en el programa, que incluye un resumen de la unidad, la síntesis de los objetivos de aprendizaje que se espera lograr y los indicadores de evaluación. Y aquí ya es importante tener presente que lo único que está prescrito oficialmente son los objetivos de aprendizaje. Luego los indicadores de evaluación son una propuesta que uno puede o no considerar, pero por supuesto pueden ser de mucha ayuda para guiar el trabajo. Y de inmediato se ofrecen algunos ejemplos de actividades a realizar que además aparecen vinculadas o relacionadas explícitamente con los objetivos de aprendizaje que se espera cubrir, y lo mismo en torno a algunos ejemplos de evaluación. La organización curricular en general, digamos, de las bases curriculares y de ahí, por supuesto, de los programas, contempla a lo menos lo que mencionábamos en torno a la importancia de las habilidades de investigación científica
qué son o cuáles son y cómo se desarrollan, cómo se demuestran. Una serie de 3 ejes temáticos sobre los cuales o en los cuales se distribuyen los objetivos de aprendizaje, algunas actitudes centrales que se espera lograr, que se espera desarrollar, algunas orientaciones didácticas que ponen énfasis en algunas líneas de desarrollo del programa o de la asignatura en este caso, y también algunos aspectos asociados a la evaluación específica en ciencias naturales. Bueno, los objetivos de aprendizaje se estructuran en base a estos 3 grandes componentes, que son las habilidades de investigación, los ejes temáticos y las actitudes. Las habilidades de investigación aparecen agrupadas o subagrupadas en estas 3 etapas, que estarían más o menos asociadas a etapas de la investigación científica, aunque no necesariamente se proponen como una secuencia de pasos. En cualquier caso, los objetivos de aprendizaje que uno puede identificar en cualquiera de estas etapas y que están prescritos de las bases, siempre mencionan o siempre incluyen habilidades cognitivas generales y procedimientos científicos, fundamentalmente. Por otra parte, los objetivos de aprendizaje de ejes temáticos se subdividen en estos 3 ejes, de ciencias de la vida, ciencias físicas y químicas y ciencias de la Tierra y el universo, y se expresan de nuevo con una habilidad o una serie de habilidades cognitivas generales, eventualmente algunos procedimientos científicos que pueden estar implicados, y también, por supuesto, en este caso, especialmente algunos conocimientos conceptuales asociados a cada uno de los ejes temáticos. Mientras que los objetivos de aprendizaje de actitudes, por supuesto, se expresan en términos de valoraciones o actitudes y aspectos normativos asociados a la actitud del estudiante frente al mundo, frente al entorno, frente al entorno natural, o también frente a su relación con las otras personas, con sus pares, con sus compañeros. Así es que vemos que especialmente los objetivos de aprendizaje actitudinales tienen por lo menos estos 3 elementos, o estos 3 focos, ¿cierto? Por una parte, la valoración y el interés por el entorno natural, por el cuidado del entorno. Otro énfasis en la relación con las personas, con los pares. Y el otro componente asociado a la responsabilidad individual y al cuidado personal. Aquí tenemos una visión muy general de los elementos que uno puede encontrar en el diseño del programa de estudios. Simplemente aquí sería interesante enfatizar, para que ustedes lo tengan presente, que los programas de estudio describen al inicio de la unidad algunos conocimientos previos, y estos conocimientos previos se entienden en estos programas de estudio como aquello que el estudiante debe conocer previamente antes de iniciar la unidad. Es decir, es algo así como los conocimientos que son prerequisitos para poder iniciar la unidad de aprendizaje que se va a presentar a continuación. En ese sentido, se dice que son conocimientos previos, conocimientos que se espera que el estudiante ya tenga antes de avanzar en la unidad 1, o sea, perdón, en la unidad que se está presentando en los programas de estudio. Esto, por supuesto, está basado en la progresión curricular, en el análisis del objetivo de aprendizaje de los niveles anteriores, entre otras cosas. La salvedad que quiero hacer es que es importante tener presente la diferencia que hay entre lo que llamamos, o lo que los programas de estudio llaman conocimientos previos, y lo que nosotros llamamos, o hemos llamado habitualmente, ideas previas, o concepciones previas, o concepciones alternativas. Cuando hablamos de ideas previas, y esto espero que lo puedan aclarar mucho mejor con la lectura del texto de Martín del Pozo, que les sugerí para la próxima semana, cuando hablamos de ideas previas, estamos hablando de aquellas concepciones o creencias que los estudiantes tienen acerca de los fenómenos.
y que son ineludibles en el sentido de que a pesar muchas veces de los aprendizajes que han logrado los estudiantes en las etapas previas, inevitablemente tienen algunas nociones o algunas ideas acerca de los fenómenos naturales que son discrepantes respecto de lo que nosotros queremos enseñar. En ese sentido, no son un prerequisito para la enseñanza, sino que son el punto de partida para la enseñanza, son la condición inicial. Sobre ese punto uno considera que el estudiante tiene que aprender o modificar estas ideas previas. Y por lo tanto, uno de los grandes desafíos nuestros como profesores es reconocer cuáles son esas ideas previas, no lo que el estudiante debe saber previamente, como son los conocimientos previos, sino cuáles son las ideas que tiene efectivamente acerca de los fenómenos que yo le quiero enseñar, y eventualmente de qué manera esas ideas, por una parte, van a obstaculizar su aprendizaje y por otra parte, cómo las incorporamos para justamente modificarlas, cómo las incorporamos en nuestro diseño de enseñanza para modificarlas. Cuando en el CPC se habla del conocimiento acerca de la comprensión de los estudiantes, fundamentalmente se está haciendo referencia a este aspecto, a nuestro conocimiento acerca de las ideas previas que los estudiantes tienen. Como les decía, también los programas de estudio presentan a continuación los objetivos de aprendizaje de cada unidad y una serie de indicadores de evaluación propuestos para poder justamente operacionalizar el desarrollo de estos aprendizajes. Pueden ser muy útiles estos indicadores de aprendizaje, dado que son específicos y concretos porque son observables, para guiar nuestro propio diseño didáctico cuando organicemos actividades, cuando pensemos en una secuencia didáctica. Entonces, una manera de comenzar a estructurar eso puede ser justamente considerando qué es lo que yo voy a evaluar, qué es lo que voy a mirar que hagan los estudiantes, que demuestren. Y entonces eso está de alguna manera plasmado en estos indicadores de evaluación propuestos. Así que pueden ser una muy buen insumo, muy buena guía para iniciar un ejercicio de planificación y de diseño didáctico. Finalmente, les recomiendo también tener presente que, por supuesto, los objetivos de aprendizaje tienen una cierta lógica a lo largo de los niveles. No se trata de objetivos de aprendizaje independientes o aislados en cada nivel. Como vemos en esta tabla, que es una tabla que también está disponible en los programas de estudio, uno puede reconocer una secuencia o una progresión de objetivos de aprendizaje que están internamente vinculados entre sí, entre los distintos niveles. Por ejemplo, en primero básico hay un objetivo de aprendizaje, en este caso de habilidad de investigación científica, que dice explorar y observar la naturaleza usando los sentidos apropiadamente. Entonces, hay un primer objetivo de aprendizaje asociado al desarrollo de habilidades que está centrado en la exploración y observación de la naturaleza. Y esa misma habilidad se va desarrollando progresivamente en los niveles siguientes, pero se va también complementando o modificando de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo y de mayor aprendizaje de conocimientos y de habilidades de los mismos estudiantes. Así, por ejemplo, en tercero básico está el observar y plantear preguntas y formular inferencias a partir de lo que se observa. O en quinto básico, seleccionar preguntas significativas que pueden ser investigables y formular predicciones. Si ustedes se fijan, entonces lo que va pasando es que los objetivos de aprendizaje van de alguna manera desarrollándose, complejizándose, ampliándose o especificándose. Pero en cierta manera hay una línea de desarrollo de esa habilidad desde el nivel inicial hasta los niveles superiores. Por supuesto, no hay una progresión estricta o completamente definida para cada objetivo de aprendizaje y en todos los niveles. Por eso la tabla muestra qué es lo que ocurre con cierto objetivo de aprendizaje desde ciertos niveles. Lo mismo uno encuentra en la progresión por ejes temáticos, donde aquí los objetivos están, por supuesto, vinculados
conceptualmente o temáticamente, y también están progresando o avanzando en términos de complejidad. Con eso vamos a terminar esta primera parte. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de que finalice esta parte de la sesión y haga una interrupción. Yo, profe. Bueno, ¿quién decía? ¿Catherine? Yo, sí. Catherine, Quería preguntarle si... Denme un segundo, Catherine. Seguramente se va a desconectar en ya. breve. Entonces voy a reiniciar la conexión y partimos con sus preguntas. ¿Le parece? Ya, Ok, gracias.